Hola gente, hola a todos. A ver, pues nada, hoy os traigo una cosa que me es muy, ¿cómo diría? Muy cara. Es decir, me trae, bueno, buenos recuerdos, ¿no? El famoso Osho, ese gurú indio que actuó, pues bueno, digamos que el meollo de su actuación o de su triunfo o de su, bueno, el cenit de su actividad como gurú se realizó en el siglo pasado, el siglo XX, evidentemente, entre los años 70 y se podría decir 90, ¿no? Hasta casi su muerte, ¿no? Fueron 20 años en el cual estuvo en la cúspide mundial, se puede decir, de los gurús. Fue el gurú más famoso de la época, de todos los gurús indios que salieron unos cuantos, una buena cantera. Y digamos que fue de los más famosos, ¿no? Por muchas razones, ¿no? A mí, yo conocí a Osho personalmente, como podéis ver en la foto, son 3 libros míos, 3 de los muchos que tuve, porque he regalado muchísimos a lo largo de los años, pero llegué a tener como quizás 15, 20 libros de él y los leí todos. Y la verdad es que incluso llegué hasta a practicar un poco alguna de sus digamos, recomendaciones en cuanto a meditación, etcétera. Y bueno, y estamos hablando de un personaje realmente muy peculiar, muy peculiar. Este hombre escribir no escribió nada, ¿eh? O sea, todos son de conferencias que él daba como charlas y tal, y siempre había pues toda una serie de devotos, de las cuales había pues 2 o 3 mujeres que eran más como sus secretarias, que se encargaban de grabar todas las charlas que daba, que muchas de ellas eran espontáneas, de repente salía el tipo y empezaba a hablar, y después fueron transcribiendo pues sus discursos, digamos, y los hicieron en plan de libro, ¿no? Y ahora los puedes encontrar en libros, me parece que hay un reportaje en Netflix, hay una infinidad no, la BBC también en su día hizo reportajes sobre él, una infinidad de material, que de hecho ahora ya Osho es una marca registrada, de hecho, y incluso tiene un centro en la India, en Pune, que es una ciudad, bueno, mirarlo en los Google Maps y todo eso, que está, digamos, yo diría que al norte de Bombay, o al norte o al sur de Bombay. Y bueno, y es una ciudad donde tiene un centro, o hay un centro, que se llama Osho no sé qué, o Osho Group, o Osho Center, bueno, no sé, una cosa así como muy mercantilista, como si fuera un Disney, pero para digamos, el tema gurú y el tema meditación y el tema, digamos, de sabiduría trascendental, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y ya digo, Osho yo lo conocí en una época de mi vida, yo era joven todavía, bueno, tampoco es que sea viejo ahora o muy antiguo, pero bueno, quiero decir, era muy joven, debería tener, pues no sé, sobre unos 20 y pocos, 30 años quizás, y conocí a Osho, pues eso, de casualidad, no me acuerdo demasiado cómo, cayó un libro sobre mis manos, empecé a leerlo, y la verdad es que para esa época de la vida, pues me sirvió, la verdad es que fue una cosa que me sirvió bastante, que fue bastante curiosa en su día, y que me generó bastantes alegrías y una comprensión más holística de la vida, la verdad. Bueno, yo recomendaría a todo el mundo tener ese pequeño momento digamos, zen, el momento budista o el momento trascendental, el momento digamos, espiritual, místico, llamarlo como queráis, ¿no? Es un momento de la vida, cuando uno es joven, en el cual, pues sobre todo para nosotros los occidentales, que nos deja ver la otra parte, el otro enfoque, ¿no? El enfoque oriental de la vida, ¿no? Que es un enfoque bien diferente al nuestro, bastante menos materialista, bastante más espiritual, místico, pero en un sentido mucho más profundo que el nuestro, porque se desata totalmente lo material, pero hasta el punto que se desata hasta del ego, o sea, te aconseja, digamos, es que es muy distinto a toda la mística que te puede dar el cristianismo, el catolicismo normal o cualquier otra práctica mística religiosa que te ofrece Occidente, ¿no? Bien sea protestantes, bien sea lo que queráis, digamos. Todo el mundo oriental es un mundo que te ofrece unas visiones, realmente unos enfoques muy, muy distintos
a los que tenemos aquí en Occidente, ¿no? Y la verdad es que en los años 70, 80, cuando él predicó todas sus historias, claro, evidentemente encajaba como el anillo al dedo, ¿no? Porque además Osho, digamos, fue realmente hijo de su tiempo en ese aspecto, ¿no? Porque, claro, imagínense, ¿no? Aquí lo oriental pues empezó a pegar fuertísimo a partir de los años 60, cuando ya empezó a haber toda la revolución esta juvenil, digamos, a partir de lo de París, bueno, ya empezamos con a desestructurar todo lo viejo, digamos, bueno, empezó el posmodernismo, pues bueno, pues lo oriental y todo esto pues encajaba pues perfecto, ¿no? Encajaba perfecto. Porque claro, imagínense, ¿no? O sea, con todo el movimiento hippie, pues el toque oriental ese de un gurú indio, pues bueno, vamos, ya le digo, como el anillo al dedo, ¿no? Perfecto, ¿no? Entonces yo creo que Osho pues nació muy con su tiempo, aprovechó muy de su tiempo, aprovechó que el occidental abrió su mente totalmente hacia cualquier cosa que le echabas, de hecho, porque el occidental ya había renunciado a cualquier, bueno, y seguimos en ello, quiero decir, renunciamos a cualquier tradición nuestra, bien sea católica, cristiana, lo que sea, renunciamos a todas las tradiciones, incluso, por decirlo de forma, arcaicas, tradicionales, normales, como era pues, el matrimonio o la tribu o la familia. Bueno, todo lo que os podéis imaginar de que suena tradicional, digamos, se rompió todo en los años 60, 70. Y evidentemente pues la mente del joven occidental estaba abierta a cualquier tipo de experiencia, a cualquier tipo de viñera donde viniese y fuese lo que fuese, prácticamente, ¿no? Llámese drogas, llámese la mezcla de todo, drogas, orientalismo, meditación, sexo en grupo, bueno, todo lo que podáis imaginar y más, ¿no? Entonces, digamos que pues Osho vino un poco, pues como le anillo al dedo, como le decía, cuando llegó a Occidente, Occidente conoció a Osho y Osho conoció a Occidente, fue como un flash, fue como digamos, un flechazo, ¿eh? ¿De qué hablamos cuando hablamos de Osho? Pues hablamos de un tipo bueno, que yo para mí pues era como tantos otros, ¿no? Que nacen en el tercer mundo o en Oriente, quiero decir, pues una persona que nace en el seno de una cultura muy tradicional, eso, ellos sí, porque el posmodernismo no ha llegado a la India, digamos, y si ha llegado recién, pero en la época donde nació Osho, que nació en los años 50, diría yo, 45, 50, no había nacido el posmodernismo, ya se lo aseguro yo. Y era una nación pues muy tradicional, ¿no? Muy religiosa, tradicional, arcaica en muchos aspectos y tal. Y como muchos de los que nacen en el seno de ese tipo de organizaciones, ¿no? Ese tipo de países, pues bueno, cuando uno es un poco más inteligente de lo normal, tiene una mente más despierta, como es lo que le pasaba a Osho desde bien joven, que hoy en día se les viene llamando pues, gente con altas capacidades cognitivas, ¿vale? Sin entrar ya en el QI ni en la inteligencia esa clásica que se medía con el coeficiente intelectual, todo eso ya está pasando un poco la historia. Ahora se dice que una persona que está como más despierta, que tiene tanta curiosidad por todo y todo el tema de eso, se les llama normalmente personas con altas capacidades cognitivas, ¿no? Que suelen ser personas más sensibles de lo normal, más curiosas de lo normal, difíciles de encajar en lo que es, digamos, unas normas preestablecidas, normalmente no suelen tener una escolaridad demasiado normal, aunque pueden ser buenos estudiantes incluso, pero no suelen encajar demasiado con lo que se espera de un alumno normal y corriente, suelen ser bastante rebeldes en muchos aspectos, gente que le gusta tocar muchas teclas y que suelen ser brillantes en algunas, pero no en todas, o brillantes en ninguna, pero buenos en muchas. En fin, suelen ser gente que ya habréis conocido en vuestro entorno probablemente de alguno que otro, o a lo mejor alguno de mis oyentes lo es. Gente, digamos, que sale un poquito del molde, sale un poquito de lo normal, de lo que se espera de una persona, digamos, a cierta edad que haga, o incluso de un niño, ¿no? Se le nota que sale de lo normal y normalmente no para mal, sino para ni mal ni bien. Sale de lo normal, no se le puede encajar en ningún sitio, digamos, ¿no? Durante por lo menos la juventud. Luego de adulto, pues muchos de esas personas pues digamos suelen acabar encajando en la sociedad de una forma o de otra y acabar, digamos, después de algunas crisis, normalmente de algunas historias, de ser engañados por algún que otro desaprensivo, pues suelen acabar bien y con una vida bastante arreglada y normal, que puede ser brillante o no, pueden ser famosos o no, pero bueno, son gente siempre un poco especial en el sentido de que siempre tienen esa tendencia a querer conocer más, a saber más, etcétera.
Y entonces, pues bueno, siempre los conoceréis, pues son gente que normalmente, pues en una conversación normal, pues suelen saber bastante de todo y tocar muchas teclas, ¿no? No hablo del especialista que sabe de una cosa mucho y de otras no, sino que suelen ser gente que se mete en todos los fregados y además salen bastante bien parados de casi todos, ¿vale? O de todos, porque suelen ser gente, digo, que a lo largo de su vida pues ha abierto muchos libros y de muy variadas temáticas, ¿no? Normalmente una persona con altas capacidades nunca se queda clavado en una sola cosa, ¿vale? Bien, después de ese largo paréntesis, Osho pertenecía probablemente a ese tipo de personas, está clarísimo por sus características. Y entonces pues él rompió totalmente el molde de su religión, de cómo la habían educado. Él era de un pueblo bastante humilde de la India, se fue a las capitales, no sé si a Mumbai o a Nueva Delhi, a estudiar, llegó a la universidad, si no recuerdo mal, y bueno, y fue un tipo que de repente se dio cuenta que hizo el mismo recorrido que hacía Occidente, pero él solo en Oriente y de forma bastante más individual, ¿no? Y rompió con todas las tradiciones, todas las cosas de su familia y de alguna forma empezó a hacer cosas raras, ¿no? A decir que la religión era igual a muerte, que era como una energía parada, que el hinduismo no valía para nada, el budismo tampoco, si lo practicábamos de forma, digamos, tradicional. Y él se inventó pues, su propia forma de meditar, su propia forma de enfocar la vida, y todo era pues básicamente una cosa bastante buena, porque dice cosas muy sensatas, como que por ejemplo pues que la vida está hecha para vivirla, ¿no? Porque parece una obviedad y me parece una tontería, pero es que es verdad que cuando no te lo enfocas de verdad y de forma consciente, la gente normalmente suele vivotear, suele ir haciendo, solemos ir, bueno, pues eso. Vas recorriendo tu vida pues de una forma un poquito inconsciente, de una forma un poquito automática, robotizada, y él pues aboga por que no, que hay que intentar estar consciente lo máximo tiempo posible, saber, por muy mínima, muy tonta que sea las cosas que haces, pues si la puedes hacer conscientemente, pues siempre le sacarás más jugo. Y estar al tanto de lo que haces, de lo que piensas, de lo que hueles, de lo que saboreas, en fin, estar muy en el presente, ¿no? Siempre en el presente y estar muy activo en intentar no automatizar tu vida. Bien, en cuanto a su vida, cómo transcurrió, bueno, pues lo típico, ¿no? Al hacerse rico y famoso y al coger fama y mundial, etcétera, y tener tantos seguidores y tal, que ya vos podéis imaginar que había de todo en la botica, pues tuvo muchísimos problemas de toda índole, muchísimas historias, y claro, y al final lo que pasó fue pues lo típico, como cualquier estrella de rock o estrella de fútbol que triunfa demasiado temprano y que viene de un mundo tan diferente al que, porque acabó en Occidente, acabó en Estados Unidos, tuvo problemas con la ley, tuvo un montón de historias, incluso problemas con las armas, había seguidores suyos que eran violentos, bueno, interpretaciones de sus recomendaciones para meditar. Por ejemplo, él tenía una meditación activa que todavía es muy famosa, que es, una meditación que él inventó, que en vez de ser la típica meditación que os podéis imaginar, que si piernas cruzadas, que si uno hace con los dedos y ya está, y para su mente y todo el tema ese, él había inventado una, como bien lo dice la palabra, activa, es decir, que más bien recomendaba pues gritar, llorar, si hacía falta dar golpes en plan con un palo a algo, pues tal y cual, pues la gente se tomó las cosas en pie de la letra, se empezaron a golpear entre ellos, bueno, en fin. Hubo muchos problemas, luego el tema de drogas, armas, hubo violencia entre sus seguidores, por ejemplo, cuando estaban en un rancho ahí en Oregón, entre los seguidores suyos y la población local, bueno, tuvo 1000 problemas, todos los que podéis imaginar y más, ¿no? Luego digamos que a raíz de todo lo que tuvo, pues bueno, al final tuvo un final un poco trágico, bastante tempranero, con 58 años creo que falleció, dicen que envenenado, dicen que no se sabe bien qué pasó, había disputas internas porque ya empezó a acumular muchísimo dinero, hizo amigos con mucho dinero, acabó con 365 Rolls Royce a su... en su parque de coches, le regalaban relojes de oro, bueno, porque él también tenía una visión sobre la riqueza muy
muy peculiar. Decía que la riqueza era como energía, que la energía tenía que fluir, por lo tanto, si uno tenía que aceptar el dinero, estaba totalmente en contra de ver el dinero como un pecado, de ver la riqueza como un pecado. Lo veía al revés. Entonces, claro, eso atrajo muchísimo a los americanos, a los capitalistas, a la gente. Los anticapitalistas se le echaban encima. Claro, en los años 70 pensar que había brigadas rojas es cuando nació ETA, más o menos, cuando nació, bueno, quizás ETA nació un poco antes, pero bueno, es cuando nacieron, digamos, casi todos los grupos terroristas de izquierda, cuando la izquierda, digamos, intentaba hacer un contrarrelato al capitalismo salvaje que estaba triunfando en aquella época. No olvidaros que estaba Rusia en su apogeo, la URSS. Total, que se hizo tantos enemigos como amigos y tuvo una vida muy ajetreada en ese aspecto, ¿no? Yo recomiendo de todas formas echar un vistazo a la vida de Osho, a sus enseñanzas incluso, ¿por qué no? Y realmente veréis que es una cosa bastante curiosa y que os puede llegar, sobre todo si sois jóvenes, los que me oís, algunos de vosotros, pues puede llegar a ser interesante en el sentido que te amplía un poquito tu visión, te amplía un poquito pues, el abanico mental, te lo ensancha, y siempre es interesante ese tipo de cosas, ¿no? Que te ensanchen un poquito la mente y que uno pues tenga un poco esas visiones amplificadas de lo que puede ser la realidad, ¿no? Que contempla, ¿no? Y tener una visión así oriental junto con la occidental pues siempre es interesante. Bueno, quisiera también hacer un pequeño, digamos, inciso en el tema Osho. Pues de momento lo dejamos aquí. Si os gusta o queréis que lo amplíe, pues igual puedo hacer otros, pero vamos, en principio para presentaros el personaje y sus obras y tal, pues yo creo que ha sido suficiente. Eso, agradecer mucho, que he visto que últimamente pues os habéis inscrito unos cuantos más. Estamos ya cerca de los 100, que viene, cuando lleguemos a los 100 lo celebraremos de alguna forma. Y veo que las visualizaciones tal han remontado bastante el vuelo, porque había pegado un pequeño bajón hace un mes o dos, así que estoy muy contento y muy agradecido. Bien, pues nada, eso, si queréis seguir escuchándome y tal y cual, pues ya sabéis, lo del dedito y lo de inscribirse. Venga, un saludo a todos, venga, chao, chao.